Ok, se puede ver el Packet Tracer, ¿verdad? ¿Ahora? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí, se mira Ok, bien. listo. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre la VLAN. En CCNA1, usualmente, pues lo que habían visto era algo similar a esto, ¿no? Solo estoy haciendo un ejercicio rápido. Vamos a ver. Este aquí. Y este para acá. Y este por este lado. Y digamos, bueno, aquí teníamos X cantidad de dispositivos, dependiendo pues la cantidad la necesidad de la LAN que teníamos, ¿verdad? Entonces, algo parecido a esto. Entonces, donde teníamos una WAN y teníamos una LAN por ese lado y una LAN por ese lado, ¿no? Sí, ¿verdad? Digamos que esta la vamos a llamar que estudiantes y esta la vamos a poner docentes. Entonces yo tenía una LAN de estudiantes y una LAN de docentes, eso dependía de la cantidad de dispositivos que querían en cada una de ellas, ¿verdad? Podíamos tener LAN de diferentes, se mencionaba en CCNA1 sobre los diferentes LAN que podían tener, gerencia, ventas, invitados, etcétera, lo que quieran. Pero actualmente lo que vamos a trabajar ahora son el tema de la VLAN. Entonces viene la pregunta aquí, ¿qué es una VLAN? En sus propias palabras, ¿verdad? Lo que necesitamos saber o entender es como la lógica de las cosas, ¿verdad? No, no tan textual, pero ¿qué entienden ustedes por una VLAN? Es una como segmentación lógica en el dispositivo. Es una segmentación lógica en el dispositivo, lógica y física, ¿ok? Correcto, ¿sí? Lógica y física, ya vamos a ver por qué ambas, ¿verdad? Pero está muy bien, es una segmentación lógica. Pero ahora, ¿por qué lógica? Porque la configuramos a través de comandos. Es correcto, porque se dice que, ¿qué significa VLAN? Lo que es Virtual LAN. Virtual LAN, correcto. Una LAN virtual, ¿verdad? Por eso es lógico, porque es virtual. ¿Ya? Eso es como tener en una computadora, una, dos, tres, X cantidades de máquinas virtuales, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Ok? Entonces pasa lo mismo acá. Las VLAN serían LAN virtuales. ¿Estamos? Ok, ¿para qué me sirven estas VLAN? ¿Por qué las VLAN? ¿Para qué? ¿Por qué en vez de utilizar LAN, perdón, por qué utilizar VLAN en vez de LAN? ¿O será mejor utilizar LAN que VLAN? ¿O me da lo mismo? Eh, Tiene varias ventajas. Primeramente lo de la segmentación, luego lo de la seguridad y que recuerde yo lo del mantenimiento también. Correcto, ¿verdad? Y, y la, y Segmentación. Ah, la perdón, perdón. performance, no sé cómo se dice. El rendimiento de la red también. Ajá. Entonces, hablábamos de temas de segmentación, ¿verdad? Igual segmentamos con una LAN, pero segmentamos de mejor forma con una VLAN. Hablamos de controles o de seguridad, ¿ya? Hablamos de administración. Puedo gestionar o administrar de mejor forma el tema de la VLAN. Y a todo esto, el ahorro el bajo costo, ¿no? Que esto me incurre. ¿En costo en qué? En que yo de repente no voy a tener más puertos utilizados o más interfaces utilizadas en un equipo, ¿ya? Sino que simplemente lo puedo hacer con un router o con una interfaz de un router. Cuando digo router, puede ser un router capa, o un switch capa 3 o un router, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esto, acá, como este ejemplo, vamos a reducirlo un poco, ¿ya? Pero yo también
o nosotros podríamos también, a ver mejor, y esto para acá. Okay. Pero nosotros también, entonces, podríamos tener algo similar aquí. Okay. Donde yo podría tener una máquina, o bueno, o varios dispositivos finales que estén conectados. Ok, entonces yo también puedo tener aquí una VLAN o dispositivos de la VLAN de estudiante y dispositivos de la VLAN de docentes, perdón, y de la VLAN de estudiantes. ¿Sí? Y bajo un mismo dispositivo. Bajo un mismo dispositivo intermediario, bajo un switch. ¿Qué me ahorro aquí? Me estoy ahorrando, entonces, puertos del equipo, ¿ya? Del router, que ya no voy a utilizar tantos puertos para que ellos se puedan comunicar. Entonces me libero de eso. También me ahorro temas de cables, me ahorro temas de equipos intermediarios en este caso, ¿ya? Pero eso va a depender, ¿verdad? Porque yo también podría tener otro equipo aquí. Yo podría tener otro switch sin ningún problema, de esta forma. Y estos que estén conectados entre sí, ¿verdad? Ok, yo podría tener algo similar aquí. Solo estoy conectando ahorita por conectar. Y tener por este lado dispositivos que sean de la parte de VLAN, de docentes y de estudiantes. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? No. Listo, pues. Entonces vamos a pasar directamente al tema de la configuración. Vamos a comenzar por las partes básicas y después vamos a ir incrementando. Ok. Digamos que yo tengo SW1. SW1, ya habíamos hablado, ojo, las VLAN las vamos a crear en los switches, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo trabaja. Entonces, vamos a entrar, terminal, ustedes ya saben la parte básica, solo le voy a poner aquí el nombre para que lo podamos identificar. Hostname. Ok, hostname SW1. Vamos a establecer el comando show VLAN. Perdón, do show VLAN. Do show VLAN porque son en modo de configuración global. Tenemos la VLAN 1, que es la VLAN por default. Esta VLAN por default, como tal, es una VLAN que yo no puedo borrar, no puedo hacer nada con ella, o sea, no puedo borrarla. ¿Ya? Esa es la VLAN por default que traen los equipos de Cisco. Si ustedes se fijan, el status es activo y todos los puertos que tiene este switch, que en este caso son 24 puertos más 2 puertos gigabit Ethernet, que son 26 puertos, 24 fast y 2 giga. Estos puertos como tal van amarrados a lo que es la VLAN 1 o la VLAN por default. ¿Ya? Aparecen otros por aquí que no están dentro del tema ahorita, pero lo que me interesa son estos de aquí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a crear VLAN. ¿Cómo creamos una VLAN? Vamos a ver. ¿Cómo creamos una VLAN? Escribimos VLAN y le ponemos un número. VLAN y le ponemos un número, ¿verdad? Vamos a establecer un número, qué sé yo, 10, digamos. Aquí hay un montón. Si podemos preguntar, miren, hay desde la 1 hasta la 4094. Y vamos a establecer ahorita la VLAN 10. Si yo quiero saber qué sigue después de eso, simplemente le doy Enter. VLAN y establezco un número. Ese número es el que van a tener todas las VLAN que van a estar relacionados a esa LAN, ya sea gerencia, venta, almacén, la VLAN de, qué sé yo, de recursos humanos, la de TI, la de invitados, la que ustedes quieran. ¿No? Okay. ¿Qué puedo hacer yo acá? Bueno, salirme, establecer un nombre, ¿verdad? Que serían las cosas que vamos a establecer. Vamos a darle un nombre a esa VLAN.
Antes de do show VLAN. Si yo no le establezco un nombre, como tal, el sistema operativo me va a establecer uno. Y se va a llamar VLAN 0010. ¿Okay? Si yo pongo la 20, VLAN 0020. Y así. ¿Okay? Eso no quiere decir que si yo me salgo, ya no le voy a poder establecer un nombre a esa VLAN. Claro que lo voy a hacer, simplemente voy a entrar a la VLAN que corresponde, que en este caso VLAN 10, y le voy a establecer un nombre. A esta VLAN le voy a poner admin, por ejemplo, como va a ser como el administrativo. Ya vamos a ver para qué nos va a servir. Okay. Name admin. Si yo le digo do show VLAN, podemos ver que ya está la VLAN 10 y que esta es admin, ¿ya? Y que está activa. ¿Hay algún puerto asignado a eso? No, tenemos nada. Aquí nomás puedo generar a VLAN 20, por ejemplo, de un solo, y le digo name, le vamos a poner estudiantes. Y aquí nomás VLAN 30, name docente. VLAN 30. Name docentes. Okay. Show VLAN. Pues miren, ya tenemos aquí las 3 VLAN que acabamos de crear. Ninguna de estas VLAN tiene algo, ningún puerto asignado. Simplemente están creadas las VLAN. También le puedo dar un do show running. Do show running. Running, recuerden que es para ver lo que nosotros tenemos. En este caso, si ustedes se fijan, no nos aparecen en esta parte de acá la VLAN. ¿Qué nos va a aparecer? La VLAN 1. Nada más. Ya vamos a ver que cuando nosotros integremos o nosotros relacionemos o asignemos una interfaz, va a aparecer acá abajo de la interfaz a qué VLAN pertenece. Listo. Ahora, nosotros debemos estipular, por ejemplo, de estas 24 facetas y de esas 2 gigabits que tenemos ahí, ¿cuáles vamos a dejar para la de estudiantes y cuáles vamos a dejar para la de docentes? Vamos a decir que desde las 5 hasta la 9 va a ser para estudiantes. Y de la 10 a la 15, a la 14 le vamos a poner, va a ser para docentes. Okay. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces aquí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que a esta VLAN 20 de estudiantes le vamos a asignar estos de aquí. Fase 305, 6, 7, 8 y 9. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a salirnos, porque si se fijan estamos dentro de la VLAN. Es un exit. Yo podría hacerlo individual. Entonces puedo decir interface, fase Ethernet 0, pleca 5. Yo lo podría hacer de esta forma, pero me tardaría un montón, ¿verdad? Después la 6, después la 7, después la 8. Entonces, voy a hacerlo de una forma diferente. Entonces, puedo decirle interface range, o sea, el rango de interfaces desde la faz 0, pleca 5, guión, hasta la última que yo quiero. O sea, en este caso hasta la 9. ¿Okay? Vean la diferencia. Cuando yo le puse interface fase 305, solo me dijo if. Pero ahora cuando le pongo if range y le digo de tal, de la 0, pleca 5 hasta la 9, guión 9, entonces me aparece un rango. Quiere decir que yo estoy abarcando este rango de interfaces. ¿Okay? Voy a establecer switch port. Es puerto del switch. ¿Sí? Puerto del switch. ¿Qué significa ese puerto? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Varias cosas que están acá. Por eso con acceso, en modo, negociación, por security, purity y varias. Entonces yo le voy a decir, puerto del switch, ¿qué sería? ¿Cuál le pondríamos? Que se ponga en modo access. Modo access. ¿Para qué me sirve el modo access? Para crear un acceso a la VLAN. Para dar acceso, ¿verdad? Porque los puertos del switch son puertos
comunes, ¿ya? Son puertos que están habilitados, pero que entienden nada más, no transmiten a través de esos puertos temas de VLAN, hasta que nosotros lo pongamos en modo acceso. Decimos switch mode, switch port, modo access. Tengo que decirle que se ponga en modo acceso. Switch port, access, VLAN 20. Entonces le digo, puerto del switch, dele acceso a la VLAN que corresponde. Que en este caso, pues la VLAN 20. ¿Quién es la VLAN 20? A la de estudiante. Show running. Miren qué pasa con el do show running ahora. Si nos fijamos, nos aparece a cuál VLAN está dándole acceso la fase 3.0. 5, 6, 7, 8 y 9. Dígame, Juan. Podríamos haber puesto más VLAN en ese switch port access VLAN que puso 20. Podríamos haber puesto la 10 también, ¿o no? La 10. Probemos. Probemos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió ahora que le puse la 10? ¿Vieron, verdad? ¿Qué sucedió? Si yo le pongo la 20, está en la 10. Está en la 10. Pero le voy a decir ahora que le ponga la 20. ¿Qué sucede? Ajá, se pasan a la 20. Se Eso, pasan a la 20. pero solo si no sale del rango, ¿verdad? Si Sí, no sale de esa aquí estoy interfaz en el también. mismo rango. Aquí estoy en el mismo rango y le estoy Ah, diciendo, ¿sabe qué? Interfaces, fase Ethernet 5, 0, pleca 5 a la 9. Ustedes van a darle acceso a la 10. Pero si le doy después a la 20, me lo cambia. Esto me indica que una VLAN puede tener muchas interfaces, ¿sí? Pero una interfaz solo puede pertenecer a una VLAN. Yo no puedo tener una interfaz FACET05 que también le dé acceso a la de docentes y que le dé el acceso a la de estudiantes al mismo tiempo. ¿Ok? Ok. Entonces sería como base de datos. ¿Va? Sí. Entonces sería, una VLAN puede tener muchas interfaces, pero una interfaz solo puede pertenecer o darle acceso, más que todo, a una VLAN. Ok. Listo. Vamos a dar aquí exit. Y volvemos, entonces vamos a hacer, vamos a ver aquí. Vamos a darle entonces que la interfaz, que el rango, la interfaz del rango de la fase TN0 10 a la 14. Bien. Y eso le vamos a decir que va a ser switch port modo access y le vamos a dar switch port access VLAN. ¿Cuál fue la otra que puse? La 30, ¿verdad? Quiero la de 200. La 30. Do show VLAN para revisar. Entonces ya podemos ver aquí. Ya podemos ver que están asignadas. Si se fijan, al momento de que se van asignando, se van separando, se van desligando de la VLAN por defecto. Se van desligando de la VLAN por defecto. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener algo en cuenta, ojo. Si yo vengo, voy a crear una VLAN 40, digamos, y le voy a poner name tail. Do show VLAN. Ahí está la VLAN. Voy a agregar de la 1 a la 4, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, interface range de la fase Ethernet 0 pleca 1-4, switch modo access, switch port, access VLAN 40. Perdón. ¿Qué pasó? Switch port, modo access. Switch port, access VLAN 40.
Do show VLAN. Ok, ya tengo acá la 40 y ya está asignada de la 1 a la 4. Y si se fijan, pues ya se ligaron de ella. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Ojo con estas cositas. Por ejemplo, si yo vengo y le digo, si le digo no VLAN 40, o sea, el no VLAN 40, lo que estoy haciendo es que voy a eliminar la VLAN 40. ¿Okay? Le digo do show VLAN. Bien, ya no está la VLAN 40, ya no la encontramos. ¿Okay? ¿Dónde están las interfaces FastEthernet 01 a la 4? Si se fijan, tampoco están. ¿Ok? Tampoco se ven. No es que no estén, no es que estén desaparecidas, ¿sí? Sino que si yo le doy do show running, miren, ellas siguen como estando ahí en esa VLAN, pero como que la VLAN como ya no existe, entonces no aparecen reflejadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué tengo que hacer primero? Voy a regresar a la VLAN 40. Aquí no importa si le pongo nombre o no, do show VLAN. Miren, ya regresaron a la VLAN 40. No importa si le pongo nombre. ¿Qué es lo que tendrían que hacer primero? Lo que se tendría que hacer primero es decir que la interfaz, que el rango de las interfaces de la fase 01-4, ¿sí? se pasen, que le den acceso, por ejemplo, a la VLAN 1, o sea, cambiarlas a la VLAN 1. Si en el caso de que ustedes quieran borrar una VLAN, entonces le quito las interfaces a la VLAN, se las paso a la VLAN 1. Aquí estoy diciendo que la VLAN 1 puede ser a la VLAN que ustedes tengan como administración, ¿verdad? Yo ahorita solo estoy diciendo que sea la VLAN 1 o a la VLAN que ustedes quieran. ¿Ok? La voy a cambiar primero y después lo ideal entonces es borrar la VLAN. Ahora sí. Ustedes borran la VLAN. Entonces ya no vamos a tener ese problema. Ya la fase la vamos a encontrar donde deben de estar. Ustedes dicen que se nos perdieron las interfaces, ¿verdad? Ok. ¿Qué más vamos a hacer? Esta VLAN administrativa va a ser la VLAN en la cual vamos a pasar todas las interfaces. Esa es una recomendación. Acá puede ser cualquiera, 99. Se va a definir según las políticas de la institución y del departamento de redes o del departamento de TI. ¿Cuál va a ser la VLAN que ustedes van a dejar como administrativa? Cuando hablo administrativa es la VLAN donde ustedes van a tener todas las interfaces que no estén ocupando en ese momento, ¿verdad? O que no estén asignadas. Entonces, si nos fijamos, todas estas no están asignadas a ninguna VLAN, entonces lo ideal sería cambiarlas por temas de seguridad, ¿no? a la VLAN que corresponde. En este caso la vamos a pasar a la VLAN 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir interface, rango de la fase Ethernet de la 1 a la 4, 1-4, coma, de la 15 hasta la 24, 15-24, ¿ok? Es fast. 15. De la faz 0 pleca 15-24 y aquí le puedo poner desde la gigabit 0 pleca 1-2. O sea, voy a agarrar todos los rangos. O sea, aquí estoy agarrando de la 1 a la 4 esta otra porción, ¿verdad? Hasta la 24 y esta otra porción que está aquí. Es decir, switch por modo access, switch por access VLAN 10. Entonces, do show VLAN y miramos que ya la VLAN 1 pues quedó sin puertos, porque todos pasamos para los puertos de administración. Dígame. ¿Qué pasaría si por error escribe una VLAN que está asignada a otro, o perdón, otro puerto que está asignado a otra VLAN? Digamos que escribí la fase 305 y la Ajá. pasé para la administración.
Sí, Ahí sí vamos a tener, cuando ya, si usted conecta una PC, digamos, si la PC está conectada a ese puerto 5, ¿ya? Que es el puerto de estudiantes, pero como usted le ha cambiado la administración, entonces esta no va a tener comunicación porque está en en un puerto de estudiantes. Pero la puede regresar. Si mira el error, dice, me equivoqué, la pasé para allá y esta pertenece a la de estudiantes, entonces la cambio, ¿verdad? Con el comando switch por access VLAN a la VLAN que realmente corresponde. Como buena práctica y por temas de seguridad, recuerden que las interfaces en los switches vienen encendidas. ¿Ya? Entonces, todos aquellos interfaces que no vamos a ocupar, que no se van a estar asignados, que no hay nada pegado ahí, que no va a haber un dispositivo conectado, lo que tenemos que hacer es apagarlos. Shut down. Eso es lo que se debe hacer. Apagarlos. ¿Okay? Eso ya es una norma por temas de seguridad. Do show running. Entonces vamos a poder ver que me dice que la fase 01 está la VLAN 10, está la VLAN 10, están apagadas, está apagada. Y así vamos, ¿verdad? Las otras están a las 20, la otra a las 30 y así van. Miren, todas están asignadas. ¿Okay? ¿Qué nos quedaría acá? Nos quedaría entonces conectar dispositivos. Vamos a poner este, el de la 14. Este estaba en la 5. Esta es la de estudiante. Vamos a poner aquí PC estudiante 1. Vamos a poner. Aquí le vamos a poner PC docente 1. Okay. Entonces, vamos a asignar una dirección IP. Vamos a poner que es la 192.168.20.2. Me estoy inventando las direcciones ahorita, chicos. 168.20.1, ¿no? Bueno, ahí no es necesario poner la puerta de enlace porque hasta el momento no tenemos. Y vamos a poner otra PC aquí en esta parte de acá. Y se la vamos a asignar. Siempre tenemos que asignar. Uy, ya se me va a vencer la. Okay. Siempre tenemos que asignarlo a la parte de donde estén las interfaces que asignamos, ¿no? Entonces sería de la. Miren que ya a las 5 no aparece. Vamos a asignar a las 6. Vamos a hacer un poquito rápido. Si me desconecto, nos volvemos a conectar a la a la clase, ¿verdad? Entonces, 192.168, punto 20.3 y 192.168.21. Bueno, recordando que no vamos a tener eso. Ok, entonces si yo le doy un ping a la 192.168.22. No había cargado, pero ya está. Ok, entonces tengo ping, ¿verdad? De esta a esta que está acá, que son del mismo rango de estudiantes, ¿no? Esta vamos a asignar una que va a ser la 192.168.32. ¿Okay? Ahora, si yo quiero hacerle un ping a la 30.2, pues en este caso, si se fijan, no voy a tener. No voy a tener. ¿Por qué? Porque el switch no tiene la capacidad para hacer comunicaciones entre VLAN diferentes. Es cierto que él crea la VLAN y ahí se crean, pero él no tiene la capacidad para poder compartir información de una VLAN de estudiantes, en este caso de una VLAN 20 con una VLAN 30, ni viceversa. Pero sí tiene la capacidad para cambiar, para hacer la comunicación entre las mismas VLAN. ¿Okay? Porque recuerden que un switch es a nivel local, o sea que él maneja su LAN como tal. Entonces, por esa razón, él sí puede hacer la comunicación entre las mismas VLAN. O sea, entre una misma VLAN, ¿verdad? Una máquina que pertenezca a la VLAN 20 con una de la 20. O una máquina que pertenezca a la 30 con una de la 30. ¿Estamos bien? sí.
¿Ok? Rapidito acá. Tal vez no se me corta. ¿Para qué me sirve entonces la VLAN también administrativa? Entonces yo puedo poner en la VLAN 10, la interfaz VLAN 10, en esta yo le puedo poner una dirección. 192.168, 10.2, por ejemplo, con su respectiva MAC. ¿Okay? Y puedo poner un... no, estoy aquí. Okay. Entonces acá le digo, no, perdón, aquí no tenemos que encender nada porque es una VLAN. Si ustedes se fijan, cuando entra la VLAN, 10 automáticamente se encendió. ¿Okay? Y default, la IP default gateway, que sería la dirección IP, pues, que tenga el router. En este caso no hay un router, sí, solo lo estoy escribiendo, que sería la 10.1. ¿Por qué? Porque esta dirección, show running, esa dirección de esa VLAN, de esta VLAN 10, va a ser la dirección IP que me va a servir para poder administrar el equipo. O sea que si yo estoy de forma remota, a través de Telnet o SSH, me voy a conectar a través de esa VLAN, de esta VLAN 10, a la cual le acabo de asignar una dirección IP para poder administrar el equipo. ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces me voy a desconectar un ratito y regresamos.